Hola y bienvenidos a la sesión número 8 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la sesión pasada terminamos de ver un poco más acerca de los strings, cómo podemos utilizarlos con operadores lógicos y cómo podemos insertar algunos valores numéricos o inclusive texto por medio de sentencias de escape o interpolación, y además de concatenar los textos, ¿no? Dos cadenas de strings. En la sesión de hoy vamos a hablar un poco de funciones. Entonces, pues rápidamente, antes de que empecemos, primero les quiero pues hacer una pregunta, o más bien platicarles un poco acerca de cómo podemos nosotros visualizar qué es una función, ¿no? Al principio, una función pues la podemos definir como una serie de pasos a seguir. O sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer para obtener algo. Y aquí el ejemplo que tiene el libro, pues es un ejemplo bastante acertado, la verdad. O sea, y pues obviamente tienen los mejores ejemplos en el libro, ¿no? Pero pues una función la podemos definir justamente como, les digo, acciones que hacemos en el día a día. O sea, si lo asociamos a nuestro día a día, nosotros podemos tener funciones para hacer cualquier cosa. Podemos tener una función para levantarnos de la cama al despertar, podemos tener una función para hacer el desayuno, podemos hacer una función para amarrarnos a las agujetas, etcétera. O sea, hay muchísimas acciones que hacemos en el día a día que podemos representarlas como mismas funciones o como acciones, serie de pasos que necesito hacer para llegar a un punto en específico. Y bueno, en el caso de amarrar las agujetas, si se dan cuenta, pues no hay mucha ciencia, solo amarras agujetas y ya. Pero en el ejemplo de justamente preparar el desayuno, ahí ya se vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque no solo vamos a preparar desayuno, o sea, todavía no sabemos qué vamos a hacer. Primero nosotros tenemos que tener igual y pues una lista de cosas que queremos desayunar, y ya dependiendo de esa lista que vamos a tener, es como, ya sabes que yo quiero desayunar un huevo revuelto, pero ¿qué necesito? Necesito huevos, necesito tortilla, salsa, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí ya entra en juego algo más. O sea, no solamente es como amarrar las agujetas y ya, sino entra en juego, pues, otros parámetros externos a nosotros que tenemos que contemplar para poder llegar a realizar esa misma acción. Entonces, ya habiendo mencionado eso de la forma más básica, o pues sí, básica, pues ya podemos pasar a justamente cómo nosotros vamos a definir una función en el lenguaje de programación. Y cómo nosotros vamos a realizar eso, pues la verdad es una forma bastante sencilla. Solamente nosotros vamos a escribir la palabra reservada func, que es como abreviación de function. Después vamos a poner el nombre de la función, y aquí mucho ojo, se acostumbra que las funciones sigan el esquema de nombramiento de variables y constantes, es decir, que empiece con minúsculas, y si es más de una palabra, pues empezar la segunda palabra con mayúscula, utilizar el camel case, justamente para diferenciarlas y que sea más fácil la lectura. Después de eso vamos a abrir unos paréntesis, los vamos a abrir, los vamos a cerrar, y adentro del paréntesis pues nosotros podemos tener algo que se le llama parámetros, es decir, como cosas que voy a recibir al momento de hacer la acción. Y finalmente hay una parte que me va a determinar si la función me va a regresar algún valor. Es decir, en el caso de amarrar las agujetas, pues no me regresa nada, o sea, solamente me las amarro y ya. Pero en el caso del desayuno, podríamos decir que me está regresando la función, o sea, la acción de hacer el desayuno, que me está regresando, pues me está regresando comida. Y bueno, después de eso vamos a abrir unas llaves, como ya hemos visto varias llaves a lo largo de de estos cursos. Y adentro de las llaves es lo que se le va a denominar el cuerpo de la función. Y adentro de estas llaves, o sea, en el cuerpo de la función, es donde nosotros vamos a realizar los pasos a seguir que queremos que esta acción o esta función realice cuando la invoquemos o cuando llamemos a la función. Podemos tener funciones para todo. La verdad es que son, o sea, una función básicamente la vamos a crear nosotros desde cero. Vamos a crear una función para que sirva para lo que nosotros queramos en específico.
Aquí de nuevo en los ejemplos del libro, supongamos que nosotros estamos realizando un examen o algo por el estilo, una tarea, donde nos piden duplicar una lista de números. Van a decir, oye, tú tienes un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero que dupliques esos números. Quiero que me escribas al lado derecho del examen o de la tarea que estos números, cuál es el valor duplicado de esto. O sea, cuánto es 2 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 4, 2 veces 5, 2 veces 6, 2 veces 7, 2 veces 8, 2 veces 9, 2 veces 10. Entonces, pues, la verdad es que está un poco de flojera, entre comillas, bueno, pues es matemáticas sencillas en mi opinión, pero pues nosotros podemos crear una función, una acción que me permita obtener ese valor en específico. Entonces aquí en el ejemplo vamos a empezar a declarar una función que se llame duplicar. Y de nuevo vamos a empezar el nombre de la función con func, de function. Después vamos a poner el nombre, el cómo la vamos a llamar. En este caso duplicar, y adentro del paréntesis vamos a poner los parámetros. Y aquí mucho ojo, los parámetros recordemos que es el valor que yo voy a recibir, bueno, el valor que la función va a recibir al momento de cuando invoquemos a la función, o sea, la misma función, valga la redundancia. Entonces vamos a poner el nombre del parámetro. Este nombre puede ser como nosotros queramos, puede ser una letra, puede ser una palabra, pero de nuevo no podemos poner espacios ni empezar con números. Y después de eso vamos a poner de qué tipo de dato estoy esperando recibir. O sea, qué tipo de dato es este parámetro. En este caso, con la función duplicar, el parámetro se llama número y es de un tipo entero. Entonces lo que le está diciendo a la computadora es, oye, tengo una función que se llama duplicar que recibe un número. Y adentro de la función ya hago las operaciones necesarias. En este caso, pues duplicar. Entonces voy a multiplicar por 2 el valor numérico. Y aquí notemos que puse una constante adentro de la función que se llama resultado y la igualé a número asterisco 2, para que sea el número 2. Y vamos a imprimir el valor del resultado, que ya sea la multiplicación de número por 2, y ya lo vamos a visualizar en pantalla. Pero aquí, de nuevo, mucho ojo. Estas variables y constantes, cuando las declaramos adentro de una función, solo existen adentro de la función. O sea, la constante resultado solo es válida si la estoy llamando adentro de la función, que es donde la declaré. También, si quisiéramos tener más de un parámetro en nuestra función, solamente vamos a separar adentro del paréntesis cada parámetro por medio de una coma. Entonces, de nuevo, vamos a ahora suponer que queremos hacer una función que me multiplique dos números. Quiero que me multiplique dos números, un número por otro número, y entonces vamos a declarar la función con func de function. En este caso, el nombre de la función va a ser multiplicar, y adentro del paréntesis nosotros ya vamos a escribir justamente los dos parámetros, que es primer número de tipo entero, coma, segundo número de tipo entero. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser multiplicar dos números enteros. Igual en el cuerpo de la función solo multiplico estos y muestro en pantalla cuál es el resultado. Entonces, básicamente esta es como la forma más sencilla de tener funciones, de declarar funciones. Entonces vamos a ir nada más a Xcode y vamos a visualizar estos ejemplos que acabamos de mencionar hace unos segundos. Entonces vamos a crear un nuevo playground, file new playground, y vamos a seleccionar, verificar que está en iOS y un archivo en blanco. Develop in Swift 09 y vamos a crearlo. Y entonces lo primero que vamos a encontrar, recordemos que se va a tardar un poco en realizar la carga, pero vamos a encontrarnos con el típico import UIKit y la variable greeting que se llama hello playground. Esto lo vamos a borrar ahorita. Y vamos a poner los ejemplos de que vimos en las slides. Entonces func de function, duplicar, número. Vamos a poner adentro el tipo de dato que esperamos. Entonces aquí estoy diciendo, este es el nombre de la función y la función necesita que nosotros le pasemos un número entero para que funcione. Después de eso vamos a abrir las llaves, las vamos a cerrar y ahora vamos a crear la constante resultado igual a número por 2
y vamos a imprimir el resultado. El resultado es, y vamos a poner resultado. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, estoy haciendo una función que me va a duplicar cualquier número que yo le pase a través del parámetro. Ok, me faltó una T. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos llamar a la función, en este caso yo quiero duplicar, entonces solamente voy a poner su nombre, así, duplicar, y al momento en que yo vea en el autocompletado el nombre de la función con los parámetros, le puedo picar Enter para que se autocomplete todo, y ahora solamente me queda escribir un número aquí donde dice int. En este caso, si yo quiero multiplicar 9, voy a poner 9, vamos a correr el código y vamos a ver qué es lo que está pasando. Recordemos que la primera vez que corremos un nuevo playground se va a tardar un poco, pero no es ningún problema. Entonces aquí ya vemos que me imprime que el resultado es 18. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está diciendo, ok, en la línea 6 tú quieres que llame a la función duplicar y quieres duplicar el número 9. Entonces la computadora se va a ir a esta función, a la línea 1, y va a decir, ok, el valor número tiene un valor de 9 que me está pasando, entonces el resultado es cualquier valor que tenga número, de nuevo en este caso 9, por 2, 18. Y voy a mostrar eso en pantalla. Asimismo, si nosotros quisiéramos tener otra función con múltiples parámetros, vamos a poner func de function, multiplicar, podemos poner primer num de tipo entero, vamos a poner una coma para separar los dos parámetros, segundo num igual de tipo entero, y vamos a, pues básicamente, reescribir esto. Es decir, let resultado igual a número por 2, pero en lugar de número por 2 vamos a poner la multiplicación de estos dos números. Primer número por segundo número. De tal forma que si ahora yo llamo a la función multiplicar, aquí primer número y segundo número, si yo quiero multiplicar, ¿qué será? 5 veces 7, no hay ningún problema, corro el código y ya me aparece que el resultado es 35. ¿Por qué? Porque está multiplicando 5 por 7. De nuevo, de esta forma nosotros podemos ir comprendiendo un poco la ciencia detrás de una función. Pero no sé si se acuerdan, pero una de las premisas que habíamos comentado, de hecho, en el curso pasado y al principio de la unidad 1 de desarrollo en Swift, pues justamente es que el lenguaje Swift se pueda leer como una oración al momento de leer la línea de código. O sea, si yo leo la línea de código, debería poder entender sin ningún problema qué es lo que está pasando. Entonces, aquí no me queda tan claro justamente el que estoy haciendo. Así me queda claro más o menos que es multiplicar dos números, pero al menos esto no se está leyendo como una oración. No está diciendo multiplicar primer num, segundo num. Nada que ver. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la lectura de cualquier persona al momento de leer esta línea de código? Entonces, aquí nada más vamos a poner un ejemplo, un último ejemplo, para que veamos a lo que me refiero con que no se puede leer tan natural. Entonces, vamos a hacer una función que me permita saludar a dos personas. Entonces, quiero, que la función se llame saludar y como parámetros sea persona de tipo string y otra persona igual de tipo string. Y solamente quiero que me imprima en consola print hola persona y la otra persona. Y aunque sí tiene sentido al momento de escribir el print como hola, cualquier valor que tenga persona y cualquier otro valor que tenga otra persona, cuando nosotros estamos llamando a la función, no es tan amigable a la lectura. O sea, es decir, quiero saludar a Ernesto y a Daniela. Es decir, saludar persona Ernesto, otra persona Daniela, no es tan amigable, ¿están de acuerdo? O sea, sí podemos llegar a deducir de qué trata la función, pero pues nosotros podemos mejorar esta lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente como les comentaba,
con lo que se le conoce como etiquetas en parámetros. Entonces vamos a regresar rápido a los slides. Aquí tenemos un ejemplo bastante parecido al que habíamos puesto anteriormente de la función saludar. Pero si se dan cuenta, ahora antes de poner el parámetro persona, puse una palabra, bueno, puse una letra. En este caso puse el nombre de la función saludar, abro paréntesis, y lo primero que puse fue a, espacio, y dejé el nombre del parámetro que se llama persona. Ese es el nombre del parámetro. Y después de este parámetro puse ahora una letra i, y después de eso ya puse de nuevo el nombre del otro parámetro, que es otra persona de tipo string. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí entonces es que nosotros vamos a utilizar estas etiquetas, tanto a como i, para facilitar la lectura afuera de la función. O sea, vamos a tener una etiqueta que va a corresponder a cada parámetro de la función. En este caso, cuando nosotros llamemos a la función, ya habiendo escrito estas etiquetas, lo que va a leer va a decir saludar, paréntesis, a, dos puntos, y ya vamos a poder poner el nombre. Después de eso vamos a poner i, vamos a poner el otro nombre. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos rápidamente al playground, nada más a modificar la función que habíamos declarado en la línea 16 y vamos a agregar lo que les comentaba. Entonces yo tengo esta función, pero yo quiero que este parámetro, pues quiero que se llame persona, pero yo quiero que al momento de que yo la llame afuera de la función, pues tenga una etiqueta. Entonces vamos a poner saludar a persona, lo vamos a dejar así, a, aquí espacio. Y después de esto vamos a poner el i. Entonces quiero que me diga función. Esta function quiero que se lea saludar a persona, y persona es un dato de tipo string, y además quiero que saludes a esta otra persona. Entonces al momento de que yo hago esto, me marca un error aquí, no nos preocupemos. Vamos ahora a de nuevo escribir el nombre de la función, la vamos a llamar. Y si se dan cuenta, aquí ya me aparece las etiquetas que habíamos comentado. O sea, el primer parámetro que se llama persona, cuando estoy afuera de la función, se va a llamar a. Entonces aquí yo quiero que saludes a Ernesto y también quiero que saludes a Daniela. Y están de acuerdo que esto ya se parece un poco más a una oración en inglés. Estoy saludando a Ernesto y a Daniela. Inclusive aquí podríamos decir y también, y aquí poner y también Daniela. Entonces, nosotros ya, depende de nosotros jugar con el nombre de estas etiquetas, justamente para que sea más fácil y amigable la lectura de la función cuando la invoquemos. Aquí cualquier persona, sepa programación o no, va a estar más consciente que esto está saludando a Ernesto y también está saludando a Daniela, ¿no? Entonces, con estas etiquetas, pues me va a permitir la lectura, como les comento. Asimismo, de nuevo, regresando a los slides, hay veces que nosotros no queremos que aparezca nada antes de un parámetro, ¿no? O sea, sí quiero que tenga un nombre interno para justamente trabajar con la información, pero no quiero que al momento de invocar a la función, pues este parámetro tenga una etiqueta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con un guión bajo. No sé si recuerdan, pero en las sesiones anteriores Xcode nos había propuesto una solución a un warning que justamente decía, oye, si nunca utilizaste este nombre de esta constante, te recomendamos poner un guión bajo para ignorar cualquier nombre que tú pongas. No me importa qué nombre va a tener. Yo le voy a poner guión bajo y la computadora lo va a ignorar. Entonces, basándonos en esa premisa, pues al momento de declarar una función, nosotros podemos poner en la etiqueta un guión bajo para decirle a Swift que no nos importa el nombre de ese parámetro al momento de invocar a la función. Entonces voy a poner otro ejemplo, que esta sea una función que sume dos números
Y entonces vamos a declarar la palabra func de function, vamos a llamar a la función sumar, y adentro de los paréntesis, en el primer parámetro voy a decir, oye, no quiero que tengas ninguna etiqueta, entonces voy a poner guión bajo, pero el nombre de este parámetro se va a llamar número y va a ser de tipo entero. Ese es el primer parámetro, separo con una coma, voy a poner ahora la etiqueta del segundo parámetro. En este caso, yo sí quiero que aparezca la etiqueta con el segundo parámetro, entonces vamos a poner la palabra con. O sea, ajá. Y después de eso vamos a poner el nombre del parámetro que se llama número 2 igual de tipo entero. Y ya adentro de la función solamente estoy imprimiendo el valor de la suma. Y justamente para que quede un poquito más claro el qué significa este guión bajo, regresemos al playground y pues declaremos esta misma función. Entonces teníamos la palabra func de function, sumar, y recordemos que la primera etiqueta del primer parámetro no me importa, entonces voy a poner guión bajo, número, de tipo entero. Y quiero sumarla con número 2, igual de tipo entero. Y si solamente quiero imprimir en consola la suma de estos dos números, pues vamos a poner print y poner la suma es, y aquí podemos utilizar una sentencia de escape, y poner ya la suma de estos dos parámetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada más vamos a poner número. ¿Por qué? Porque número es el nombre de este parámetro. O sea, número es este parámetro. Y si quiero sumarlo entonces con el otro parámetro, ¿cuál es el nombre que voy a utilizar? Pues número 2. De tal forma, si nosotros llamamos a la función sumar, si se dan cuenta, aquí ya me aparece en donde yo puedo escribir el número. Quiero sumar un número con otro número. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo vamos a visualizar? Pues solamente vamos a poner, ya sea, quiero sumar 5 con 7. Si yo quiero sumar 5 con 7, corro el código y aquí ya me aparece en la consola que la suma es 12. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole a la computadora que el primer parámetro no me importa cómo lo va a llamar por afuera de la función, o sea, no me importa, entonces lo voy a borrar. Quiero sumar 5, que es el primer parámetro, ese valor número, con el otro valor numérico, que en este caso es 7. Y quiero solamente tener la suma de estos dos números. Entonces, ya con esto, pues nos damos cuenta que podemos personalizar ya más como nosotros decíamos los parámetros, las funciones y cómo es que vamos a llamarlas y cómo van a interactuar entre sí estos mismos parámetros. Entonces, de nuevo, hasta ahorita todo está excelente, pero pues tenemos un pequeño problema. Igual es este problema, es que todo lo que está haciendo las funciones solo queda impreso en la consola. Pero muchas veces yo quiero que la función me regrese algo. De nuevo, regresemos al ejemplo de hacer desayuno. Eh, si hago el desayuno y no como la comida, pues es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Porque no desayuné. Entonces nosotros necesitamos pues tener ese valor de retorno. Necesitamos saber qué me regresa y cómo lo vamos a regresar. Entonces, justamente lo que vamos a ver, ya con esto terminamos el tema de funciones, pues es el retorno de valores. El retorno de valores, no sé si se acuerdan, al principio de la sesión cuando mencionamos cómo declarar una función, habíamos comentado que necesitamos poner como una flechita, que es solamente un guión con un signo de mayor que. Y después de eso vamos a poner qué me está regresando esta función, o sea, qué tipo de dato me va a regresar. Entonces, regresando al ejemplo de la función sumar dos números, entonces vamos a escribir la palabra func de function, ya la teníamos declarada, vamos a poner sumar, abro paréntesis, no me importa la primera etiqueta, pero el primer parámetro se llama número, es de tipo entero. El segundo, la segunda etiqueta es con, y el nombre del segundo parámetro es número 2 igual a un entero, pero después de esto, después de este paréntesis y antes de las llaves, nosotros ahora vamos a poner cuál es el valor que esta función me va a regresar. De nuevo vamos a poner un guión y un mayor que, representando una pequeña flecha. Entonces, si yo sumo un número entero con un número entero, pues el resultado están de acuerdo que va a ser un número entero. Entonces vamos a poner flechita int.
El cuerpo de la función se queda bastante parecido al que ya teníamos. Aquí si acaso nada más agregué una constante donde voy a guardar el resultado. Y en lugar de imprimir en pantalla, el resultado, vamos a regresarlo. ¿Cómo lo vamos a regresar? Lo vamos a regresar con la palabra reservada return. Entonces yo quiero regresar cualquier valor que tenga la constante resultado. Y finalmente nosotros este valor que me va a regresar, pues lo puedo almacenar ya sea en una variable o en una constante. Y ahora ya voy a tener ese valor almacenado en memoria. Solamente lo igualé a una constante. Entonces regresemos rápidamente al playground ya para dar por terminada la sesión. Y voy a comentar esta función que ya teníamos declarada, la de sumar, y voy a también eliminar esta primera parte, y vamos a redeclararla, vamos a escribirla de nuevo. Entonces function, sumar, aquí vamos a poner, no me importa la etiqueta del primero, int con número 2, de tipo entero igual, y ahora aquí voy a decirle que quiero que me regrese. Esta función quiero que me regrese un número entero. Y abro las llaves. E instantáneamente me debería marcar un error en la función diciendo, oye, esta función no me regresa nada. ¿Por qué? Tú aquí me dijiste que me vas a regresar un número entero, pero aquí no estás regresando nada. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ese es el error que me dice, no se preocupe. Entonces vamos a crear una constante que ahora sea resultado y ahora vamos a sumar pues ya los dos números. Número más número 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a escribir la palabra reservada return y vamos a regresar el resultado como tal. Al momento de que hago eso, ya me va a quitar el error. Y primero, ¿qué pasa si yo solamente aquí pongo, entonces sumar, de nuevo, supongamos ahora 6 más 9? Perdón, está 6 más 9. ¿Qué pasa? Nosotros aquí vamos a correr el código y ya no me aparece nada en consola. Aquí nada más me está diciendo que tiene un valor de 15. Y justamente con esto nosotros podemos pues guardar este valor, porque aquí me está regresando la suma, la puedo guardar en una constante o en una variable, let suma igual a esto. Y en automático ya estoy guardando la suma de estos dos números en una constante que se llama suma. Y ya teniendo esto, pues nosotros podemos imprimir donde queramos o podemos utilizar en cualquier otra parte de nuestro programa esta constante con este valor almacenado, esta suma de 6 más 9 que es 15. Entonces podemos poner la suma es de, y ya ponemos aquí el nombre de la constante, y ahora sí, en consola ya me va a aparecer la suma es de 15. Entonces, básicamente con esto podríamos decir que ya terminamos como lo principal de funciones. O sea, hay algunas cosas que medio faltaron, pero no está de más. O sea, solamente como valores iniciales de los parámetros. Es decir, nosotros podemos igualar un parámetro de cajón y ya no vamos a tener que escribirlo, pero eso no lo vamos a utilizar tanto aquí en este curso. Nada más no lo dejen pasar. En el libro está un poquito más explicado la parte de los parámetros con un valor ya predeterminado, un valor default, para qué sirve y cómo lo vamos a utilizar. Pero de nuevo, para fines de este curso, no es tan relevante. Entonces, justamente ya se nos está acabando el tiempo, pero ya nos estaríamos viendo en la siguiente sesión, donde vamos a abarcar un poco más de estructuras. No sé si recuerdan, pero en la unidad 1 mencionamos un poco de estructuras. Entonces ahora vamos a meternos un poco más de lleno y vamos a platicar más a detalle qué es una estructura, cómo sirve y para qué la vamos a utilizar. Entonces, con esto me despido y nos vemos hasta la próxima.